La más cordial bienvenida a todos ustedes que nos siguen acompañando en este podcast Tras las Huellas del Amado. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, alguien que sabe muchísimo acerca de San Juan de la Cruz, pero sobre todo de la vida espiritual. Como todos saben, estamos en un contexto bastante fuerte y doloroso de sufrimiento para nuestro país, y ese es este contexto del terremoto. Por eso hoy le hemos pedido al padre Hernán Sevillano que nos acompañe en este nuevo episodio de Tras las Huellas del Amado. Yo soy Fray Leandro Alarcón y queremos con ustedes responder a una pregunta que muchas personas, creyentes y no creyentes, hoy se están haciendo. La pregunta es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ante el dolor, ante el sufrimiento, ante tantas pérdidas que están ocurriendo? Entonces, padre, es una pregunta difícil, yo lo sé, pero podemos encontrar esperanza en medio de este desastre, en medio de este dolor. ¿Dónde está Dios, padre? Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio tras las huellas del amado, poder vivir esta experiencia de encuentro, de comunión, de fraternidad, de vivir la experiencia del amor, acercarnos al Señor a través de estos espacios que tanto bien nos hacen. ¿Dónde está Dios? La pregunta que nos hacemos, y la respuesta también viene ligada a esa misma experiencia. ¿Dónde estoy yo? Y ese es el punto de partida para poder decir dónde está Dios, dónde estoy yo, dónde estamos nosotros. Y con esa experiencia del preguntarnos por nosotros mismos, podemos responder a esa pregunta, ¿dónde está Dios? Que aparentemente sentimos que está ausente, que no se hace presente en estas realidades, donde normalmente terminamos cuestionándolo de muchas formas. Quizá lo que tenemos que sacar en principio del medio es tratar de hacerle el juicio a Dios en estos momentos difíciles, catástrofes naturales, porque pareciera entonces que empezamos con esa pregunta tratando de enjuiciarlo, y es lo que vamos a dar respuesta en este momento. Usted me hizo acordar, padre, cuando dice juicio, de una escena de este libro y película La Cabaña. Mac, que es el protagonista, está pasando un dolor muy fuerte que él no entiende, que es la violación y el asesinato de su hija, y tiene esta experiencia de Dios. Jesucristo lo lleva a que haga, bueno, el personaje que hace de Jesucristo lo lleva a que tenga una experiencia con la sabiduría. Una mujer, está encarnada la sabiduría, y la sabiduría lo sube al trono del juicio, ¿sí? Y le pone a hacer ese ejercicio. Bueno, si tú crees que hacer juicio es tan fácil, que para Dios es fácil decir, mire, estos merecen castigo, estos no merecen castigo. Yo pensaba, padre, en algo que dijeron esta semana en los medios, y es: ¿por qué los pobres llevan más del bulto? ¿Será que dentro de la experiencia de Dios o del amor de Dios, Dios prefiere el cuidado de los ricos y no de los pobres? O como dijo el mismo medio de comunicación, porque se respondió a sí mismo, era sencillo: los pobres no tienen cómo construir viviendas antisísmicas. Entonces no se trata de que Dios esté como seleccionando a quién, proteger a quién no, porque finalmente está con todos nosotros. Hace muchos años, cuando se leían esas parábolas, reflexiones de Anthony de Melo, también aparecía una de esas parábolas con la pregunta, ¿Dios, dónde estás? Y la pregunta venía enfocada y encarada a lo que había pasado con los nazis, a la guerra del Vietnam, a los niños que habían muerto. Dios, ¿dónde estás? Y nos decía él en su parábola, pues yo estoy ahí muriendo contigo, pero también estoy allí en el criminal, estoy en el verdugo y estoy en la víctima. La única diferencia es que estoy allí amarrado, porque no me dejan actuar. Vamos a partir de un hecho muy puntual y concreto que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, 3:16. Nosotros estamos dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos pregunta, pero lo hacemos sin triunfalismos, lo hacemos sin aspavientos, sino con respeto, con sencillez, con humildad, con buenos modales.
Esta es la primera razón de nosotros los cristianos para poder hablar de dónde está Dios, dar explicación de nuestra fe, no hacer una exposición de ella, porque a Dios no se entiende sino con una explicación sencilla y real. Volviendo a la parábola de Anthony de Melo, la fe cristiana no pretende justificar a Dios, sino hacer a Dios presente en la realidad del ser humano. Y Dios está presente en los pobres, está presente en los que tienen comodidades, está presente en los que se les cayeron su casa, está presente en todos aquellos que de alguna u otra manera están colaborando y apoyando en esta difícil situación que como país estamos viviendo. ¿Dónde está Dios? Pues estoy aquí. Y como decía hace un momentito, la respuesta o la pregunta tiene que ser ¿dónde estamos nosotros? Con ese nosotros es donde Dios se hace presente. Porque la primera reacción ante esta situación y ante este sismo no es la pregunta por por qué se le cayó la casa y a por qué no se le cayó, sino la acogida y las primeras voces y manos solidarias que aparecieron, los bomberos, los voluntarios, los médicos, las personas que tienen empatía por el otro. De esa manera es que Dios empezó a hacerse presente. ¿Por qué? Porque por fe y por experiencia de vida, por vida espiritual, nosotros creemos que Dios habita en el ser humano. Y si habita en el ser humano, ese Dios se hace presente y da respuesta pues a través del ser humano, que es transparencia del misterio. Y de esa manera es que Dios se hace presente. Ese otro tipo de preguntas, ¿por qué sufren más los pobres que los ricos? No necesariamente tiene que ver con Dios, sino con una situación sociológica. Algunos tenemos comodidades, otros no las tenemos, pero eso no exime decir que Dios está más seguro en la casa del rico que en la del pobre, ¿no? Dios está en todos, y lo otro es una realidad sociológica, las condiciones humanas que no nos permiten construir de una u otra forma. Entendemos como, bueno, vulgarmente se dice tirar la pelota, ¿no? Que miren los demás cómo hacen y en este caso, pues mire a ver Dios cómo nos responde. De lo que usted está diciendo, padre, y en este contexto sanjuanista, que es el que motiva este podcast, Tras las huellas del amado, pensaba yo, padre, en algo que siempre se nos ha enseñado y hemos aprendido cuando estudiamos al santo, y es un caer en la cuenta. Cuando usted nos está diciendo esto de que dónde estoy yo, pienso que es un ejercicio de conciencia de nosotros, ¿no? Y veo que usted lo está respondiendo con todo el reaccionar de los demás seres humanos, de los demás, sí, no solamente colombianos, sino las naciones que son vecinas y simpatizan con nosotros, de los solidarios, de las campañas que se están haciendo para recoger alimento, dinero y todo lo demás. De esa manera, padre, yo vuelvo a la cabaña, ¿no? A Mackenzie, Dios le respondió como usted lo está diciendo en este momento, bueno, el personaje del libro, ¿no? De la trama, y es, yo estaba con tu hija allí, sufriendo con ella, ¿sí? En esta semana escuchamos pues muchas noticias catastróficas de la muerte, especialmente las trillizas, pasó esta semana, ¿no? Pues se llama así, pero es esta mujer, una de las tres, la única sobreviviente de toda su familia, murieron sus hermanas, murieron sus papás. Padre, usted nos había dicho en una homilía, si no estoy mal, el domingo el domingo 20 del tiempo ordinario, hace 2 domingos, que lo importante en esta situación que estamos viviendo no es solamente como ver la catástrofe, que somos conscientes de ella, que tenemos que afrontarla, sino ver cómo nos levantamos de ella. Reconocer que tenemos la capacidad como de derrumbar, digamos, esos muros. Ya no hablamos de los físicos, los que han destruido las personas y familias, sino los muros de nuestra propia incapacidad, ¿no? Porque yo creo que viene un proceso fuerte de ahora en adelante, ¿no? Y es, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿De dónde van a salir recursos? Pero cuando yo estoy confiado en la experiencia de Dios, en la presencia de Dios principalmente, pues las cosas cambian.
¿cómo es que Dios hace que esa mirada cambie o que yo tenga una percepción distinta o que podamos nosotros, quienes están compartiendo con nosotros este podcast y quienes lo vean, cómo van a llevar ese mensaje de esperanza, ¿sí? ¿Cómo decirle, mire, nosotros estamos ubicados en el mundo, en esta realidad, Dios está con nosotros, pero ahora en adelante, ¿cómo comunicar esa palabra, Padre? Muy bien. Hace un ratito mencionabas la declaración de San Juan de la Cruz en el cántico espiritual, cayendo el alma en la cuenta. Y ese caer en la cuenta es una toma de conciencia, un percatarme de una realidad en la cual yo nunca pensé que estaba allí, pero siempre estaba allí. Sí. Y cuando yo caigo en la cuenta es como una toma de conciencia de que algo siempre estuvo, pero pasó ante mis ojos desapercibido. ¿Qué pasó desapercibido ante mis ojos? Que hay unas realidades que me ponen en riesgo, que hay unas situaciones que muchas veces hacen de que el ser humano viva de cara o de espaldas a Dios en su propia realidad. Y cuando yo tomo conciencia de eso, ¿qué es lo que descubro? Que hay un amor profundo que me ha querido tanto y que yo tengo que vivir una experiencia íntima con Él. El santo lo plantea de esta manera, pues dice, oh alma hermosísima, va a decir en el libro del Cántico Espiritual, y entre todas las criaturas, que tú deseas saber el lugar donde se apacienta Dios o dónde está. La pregunta que nos estamos haciendo ahorita es, Dios, ¿dónde estás? Sí. Pero la pregunta de San Juan de la Cruz es hacerle caer en la cuenta al ser humano que es un alma hermosa y que el lugar donde Dios se apacienta es el mismo interior del ser humano. Y por lo tanto, dice él, pues Dios es todo tu bien y toda tu esperanza. O por mejor decir, que no podemos estar sin Él, porque Dios está dentro de nosotros. Creo que esa es la primera toma de conciencia para levantarnos y remontar esta situación, que Dios está en nosotros, dentro de nosotros y con nosotros. Y aquí aparece la segunda parte, que es el sentido de la esperanza, ¿cierto? Muchas veces hemos confundido la esperanza con el optimismo, con el triunfalismo, con las cosas positivas de la vida, lo que estaría llamando en estos tiempos Schulhans como una espiritualidad paliativa. Sí. Es decir, frente al dolor, frente al sufrimiento, entonces inyectamos una serie de cosas positivas para que el ser humano se reanime, pero después lo seguimos explotando. Claro. ¿Cuál es la propuesta de Dios frente a la esperanza? Que no es un optimismo, porque muchas veces el optimismo nos sirve de consuelo y cuando eso se acaba viene la desesperanza. La propuesta de parte de Dios para que el ser humano se pueda levantar es: yo siempre estaré contigo, porque yo, el Señor, lo digo. Yo estaré contigo. Esa es la única palabra de parte de Dios para la esperanza. De ahí en adelante, al ser humano, humanamente nos toca remontar y levantarnos, trabajar, construir, tender puentes, ayudarnos. Por eso toda esta red de solidaridad que se ha extendido, porque yo solo no puedo, pero los demás me acompañan y me ayudan, y mi esfuerzo es trabajar y producir y hacer las cosas de la mejor manera, con la certeza de que Dios está conmigo y lo llevo dentro. Él es el que me motiva. No es la ilusión, no es el optimismo, no es el mañana estará mejor, las cosas sucederán de otra manera, entonces el Señor nos va a ayudar como por arte de magia. No. Hombres y mujeres reales de carne y hueso son los que están haciendo real y presente, valga la redundancia, la presencia de Dios en nuestra vida para decirnos podemos remontar esta situación, porque contamos con una red de hombres y mujeres que, como decía el Papa Francisco, se echaron la patria al hombro. Es decir, se echaron los hermanos al hombro y empezaron a jalonar y a empujar. De esa manera es que podemos salir de la situación, no con una falsa idea mesiánica, que en estos días escuchaba la locución del presidente de la República, sí, y él de una manera triunfalista, en su manera de ser, sin juzgarlo, decía, pues el Señor en sus designios
ha querido que esto sucediera en mi primer día de trabajo. Es decir, como que Dios nos puso a prueba y entonces a partir de este momento va a aparecer un mesianismo y yo soy el elegido, el enviado para sacar todo esto adelante. Dios no funciona de esa manera y la esperanza no se funda de esa forma. Se da con el trabajo y el esfuerzo de todo, con la única condición de saber, o la única promesa existente, viable y real, es que Dios está con nosotros, de nuestra parte y de nuestro lado. Y no le quita y no le resta al ser humano el esfuerzo por trabajar y hacer lo que le corresponde. Dijo usted designio y me hizo resonancia de algo que, bueno, incluso es una canción muy bonita que se llama en inglés Signs of Times o Signos de los Tiempos. Padre, bueno, ya debemos ir cerrando porque para que no se nos aburran quienes nos siguen, ¿verdad? Nos acompañan. Pero hay algo importante que está ocurriendo en el país. Yo creo que en todo el mundo, pero somos conscientes de nuestro contexto. El terremoto. Especialmente el Tolima, pero gran parte del país incendiado. ¿Sí? Incendios forestales que tienen múltiples razones, ¿no? A veces personas sin escrúpulos, a veces quemas supuestamente controladas que salen de control, bueno, accidentes, etcétera. Y también hay un conflicto armado que se está llevando y que no suena tanto, pero que sabemos que están muriendo militares, están muriendo seres humanos. Yo creo que decir algo en este momento pues sería muy atrevido porque pues los signos de los tiempos se tienen que discernir, se tienen que estudiar, se hacen en comunidad, no se hacen solos. Pero Padre, será muy atrevido pensar que Dios nos está diciendo como nación, como seres humanos, algo especial, nos está llamando la atención sobre algo, sobre el cuidado de nuestra tierra, sobre el cuidado de nosotros mismos, porque mencionaba usted el nuevo gobierno y pareciera que entró este nuevo gobierno y se le vino todo encima y muchas cosas ni siquiera son administrativas, o sea, ¿qué tiene que ver el presupuesto nacional o un plan de gobierno con un incendio o incendios en el país que no estaban, ¿verdad? Un terremoto que tampoco estaba en la agenda. Bueno, son cosas que se salen de control. ¿Será que hay algo que debemos nosotros preguntarnos, no solo como cristianos, sino como nación, como seres humanos? Oiga, ¿qué estamos haciendo con nuestra tierra? ¿Qué estamos haciendo con nosotros? Lo primero que se me viene a la mente es cuando veíamos en la facultad Apocalipsis, ¿no? Sí. Y a veces hacíamos esas lecturas milenaristas o apocalípticas de la realidad. Yeah. Bueno, eso es lo primero que vamos a obviar. No hacer lecturas apocalípticas de todo esto que está aconteciendo, sino por el contrario, poder descubrir, entender y comprender que si hay un mensaje como nación es la unidad. Y que la naturaleza clama, pide y reclama una presencia, ¿no? El apóstol Pablo, allí en la carta a los Romanos, capítulo 8, nos va a decir: la creación entera gime con dolores de parto. Sí. Pero la creación también ora por la conversión del ser humano, que la ha sometido. Dicho de otra manera, que el Papa también lo explicaba en una de sus, en el año 19, creo, el Papa Francisco, en un mensaje de Cuaresma. La creación alcanza su plenitud cuando el ser humano se convierte. Y cuando el ser humano se convierte, la creación también puede expresar la gran belleza y la bondad que Dios ha puesto en ella. Mientras el ser humano la mantenga sometida, ella no podrá desarrollarse plena y formalmente. Pero la creación no llora por llorar, sino también por la realidad humana. Por eso es el clamor de la naturaleza. Si el hombre se convierte, nosotros podemos desarrollar el designio de Dios, ser para todos. Pero mientras el ser humano la someta, por lo que decías, a veces por sacarle provecho, por sacarle partido, por producir de otra manera, la erosionamos, la quemamos, está sufriendo. De todas maneras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si estos fenómenos naturales se dan también por causa del ser humano, la propuesta natural o la propuesta de la naturaleza como parte y creación de Dios es orar
para la conversión del ser humano por su cambio de mente, de actitud, de pensamiento. Si el ser humano toma conciencia de ella, descubre entonces que no es el dueño, sino que es uno más dentro de este gran mundo que Dios ha creado. Y por lo tanto, cuando el ser humano hace su proceso de conversión, descubre el camino de Dios, se siente equivocado, sigue los pasos que el Señor le está proponiendo, la ruta misericordiosa de Dios, la creación florece con todo su esplendor. De lo contrario, siempre seguiremos abocados a una situación desastrosa, ¿cierto? Y lo segundo, descubrir, entender y comprender también que como nación sí podemos, al estilo de San Juan de la Cruz, caer en la cuenta. Una toma de conciencia, percatarnos de que el único signo que se nos está dando es que después de más de 200 años de vida republicana, no es justo que nos sigamos matando. No es justo que le sigamos apostando a la guerra, no es justo que le sigamos apostando a las armas como único mecanismo de alcanzar la vida republicana que queremos. Se alcanza con el diálogo, con el esfuerzo, con el cansancio, el desgaste, los trasnochos y los desvelos, que muchas veces no lo queremos hacer porque creemos y pensamos que lo otro es más rentable, más productivo, porque como decimos ahora, hay una narrativa, y esa narrativa viene dada entonces donde los buenos, los malos. Decía por allí un congresista cuestionando a uno de otro partido político, es que hay partidos de primera y de segunda. Y cuando decimos que hay partidos de primera y de segunda, estamos diciendo que en Colombia todavía estamos clasificando a las personas entre primeros y bajo nivel. Entonces ustedes pueden, nosotros no podemos. Nosotros tenemos todos, ustedes tienen que mendigarlo. Seguimos entonces como una especie de apartheid. Y mientras eso esté vivo y latente en el imaginario de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, pues no construiremos nación. Sí. Somos nación, como dice nuestro himno nacional: libertad y orden y justicia para todos, que dice, perdón, en el escudo, ¿no? Sí. Y ese orden y justicia para todos, ¿qué significa? Igualdad de condiciones. Somos un Estado social de derecho, dice nuestra Constitución, y el principio fundamental de nuestra Constitución es el respeto del otro, el respeto a la vida. Y si todos somos colombianos, todos podemos construir nación. No hay colombianos de primera y de segunda. Mientras sigamos pensando así, entonces a los de segunda los mandamos a la guerra. Los de primera seguimos gobernando y nos seguimos protegiendo. Mientras sigamos pensando de esa manera, construiremos un país para unos pocos y otros seguirán siendo los excluidos. Y finalmente, ¿qué creo yo de toda esta realidad? ¿Qué nos enseñan estas catástrofes, estas cuestiones naturales? Que el colombiano sí tiene algo grande y es un principio básico de solidaridad. Y eso es lo que hay que capitalizar y lo hemos visto en estos días. El corazón del colombiano se dilata, se expande cuando hay una necesidad que nos afecta y nos toca a todos. Y eso es lo que nos hace grande y eso es lo que nos hace nación, y de eso yo creo que debemos aprender todos los colombianos, tanto nuestros gobernantes como las personas de a pie, como nuestros políticos, los que tienen, los que no tenemos, los que tenemos más oportunidades, los que estamos en vía de ello. Que lo más grande que tiene el colombiano es la solidaridad, y eso es lo que levanta un país y una nación y la vuelve a poner en pie. Padre, a mí me queda una sensación de esperanza. Realmente yo he visto cómo el país se ha movilizado en pro de ayudar a aquellos que están sufriendo, no solamente con el terremoto, sino en el tema también de los incendios forestales. Son muchas las personas que están sufriendo. Yo creo, Padre, que para ir concluyendo, tenemos muchos elementos a partir de esta conversación. En lo particular a mí me van a ayudar mucho, ayudarme en la vida de oración, porque a veces uno se pone a orar y bueno, ¿qué le comento al Señor, no? Porque hay realidades de las que uno no se da cuenta. Simplemente eh, es vergonzoso decirlo, ¿no? Pero desde la comodidad que nos ofrece ciertamente la capital o bueno, un momento de la vida que cada uno podemos estar pasando,
no somos tan sensibles al dolor del otro. Pero yo creo que reflexionar sobre esto nos hace caer en la cuenta de que en nuestras manos está incluso transformarnos a nosotros mismos. Conforme nos transformamos, pues nos entregamos diferentes. Es como si nos pusiéramos unas gafas distintas para ver la realidad de otra manera, para ver a Dios presente. Yo tengo una imagen muy bonita, Padre, bueno, muchas, pero hoy quiero hacer alusión a una, salió ahí en las redes sociales, un trancón terrible por la 30, extremadamente terrible, y el video terminaba diciendo, no, no es un trancón, son personas en sus carros trayendo donaciones. Parecía un gesto de entrega tan especial donde se confirma dónde está Dios, ¿sí? Está en cada uno de nosotros, dándose en la medida que le permitamos. Sí. Padre, no sé si quiere dar un mensaje final, una invitación especial a todos los que nos acompañan y hacen posible pues, que Tras las Huellas del Amado siga llegando a muchas personas. Con ese mensaje de San Juan de la Cruz también en el cántico espiritual, se hace una pregunta: ¿qué quieres, oh alma? ¿Y qué buscas fuera de ti? Pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción. No nos hagamos más la pregunta ¿por dónde está Dios?, sino la respuesta concreta que nos hace entrar en diálogo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos nosotros? Y cuando decimos estoy aquí, ahí está Dios, porque Dios habita el corazón del ser humano. Y cada hombre, cada mujer, cada persona que en estos momentos está poniendo su granito de arena, está haciendo presente a Dios, porque no perdamos de vista que tú y yo y cada uno de nosotros somos transparencia del misterio. Revelamos al Dios que llevamos dentro. Con Emmanuel Levinas, que podamos mirar a los ojos y la realidad de frente, sin miedo, sin temor, pero con la esperanza de saber que vamos acompañados del Señor, que siempre nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Dios no se ha muerto. Dios sigue vivo. Quizá el único que haya muerto es el hombre a quien Dios se le revelaba. Pero justamente esta situación nos ha hecho entender, que realmente Dios se sigue revelando en el ser humano. Porque sigue presente la empatía, la compasión y sobre todo la cercanía hacia los otros. Que ese sea nuestro mensaje de esperanza, que nunca cerremos el corazón, porque mientras Dios siga habitando entre nosotros, habrá posibilidades de esperanza para todos. Padre, muchas gracias por estas palabras, muchas gracias por los ánimos que nos da, y gracias por el tiempo que dedica para preparar y también compartir este espacio. Nos veremos en una próxima vez. Ya en el próximo episodio estarán otros de nuestros hermanos compartiendo con ustedes. Ha sido un momento muy especial. Les deseamos un excelente día. Y no se olviden, muy importante, Tras las Huellas del Amado es también hacer oración. Y hacer oración consciente. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Aquí ya tenemos respuestas. Y el Señor está con nosotros. Sin más, les deseamos a ustedes un excelente día, una excelente jornada. El Señor los siga acompañando y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.